Buen día, don Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, don Gonzalo. Bien, muy bien, aquí estamos. Y un Bien, saludo a todos nuestros seguidores. La verdad es que nos hacen comentarios súper buenos la mayoría sí, y la verdad que estamos muy agradecidos cuando nos hacen estos comentarios porque nos ayudan a continuar y a tener, digamos, a ver que los vídeos están ayudando a la gente, ¿sabes? mm, efectivamente. Porque al Y a final nosotros también nos sí, ayuda también los comentarios, es decir, también hay sugerencias y eso, y bueno, pues eso yo creo que es importante, ¿no? sí. No, o sea, la cuestión es que sea interactivo y también que nos den feedback y cómo mejorar, que nos den ideas, ¿sabes? Que esto sea, que no sea solamente dos aquí hablando de nuestras fricadas, ¿sabes? Efectivamente. Sí. Bueno, también, a ver, a nosotros siempre nos ha gustado la metafísica y hablar de estos temas, entonces hacerlo partícipe en el mundo, pues está muy bien, ¿sabes? Está muy bien, efectivamente. Y luego quería comentar que el domingo empiezo la primera mentoría, que son Ah, 11 semanas y cada semana vamos a profundizar en una séfira del árbol de la vida. mm. Así que a ver qué tal sale, don Daniel. Bueno, es un Ya diré cómo tema sale. súper interesante, Sí, desde sí, sí, luego. una cosa nueva y a ver qué tal. Bueno. Entonces, Pues nada, oye, yo creo que es algo, cada Séfira, o sea, te va transformando, con lo cual me parece sí, estupendo. sí. O Nos sea vamos a que enfocar cada nada, semana en una oye, sefirot y vamos a ir subiendo el árbol. pues Y maravilloso. Vete contándonos a ver qué tal. sí, la gente que se quiera apuntar, lo puede hacer, hay una descripción aquí debajo del vídeo. Y sí, y luego pues en un grupo de WhatsApp todas las dudas las vamos resolviendo. Mm, Así que, bueno, don Daniel, tenemos hoy viernes, aunque lo grabamos otro día, pero tenemos hoy viernes que hemos empezado a hacer las parábolas y están genial las parábolas porque se hablan en lenguaje simbólico, pero se pueden aplicar al día a día. Y hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador. ¿Qué te parece? mm. Me parece estupendo, una gran parábola. Y es que además es muy interesante porque tú ahora me has mandado el texto que hemos leído, pero justo después de la parábola le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas en forma de parábola? Exactamente. Y, Y es súper interesante, ¿no? Porque de alguna manera dices para que me entiendan, porque sí, hay gente que aunque hables no entiende, ¿no? sí. Mira, dice exactamente, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mm, Y luego dice lo mismo que dice en la parábola de los talentos. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. mm. Y Y esto mm, es, la mayor parte de buscadores espirituales han pasado por esta etapa, donde se mm, sienten incomprendidos, sí, porque nosotros hablamos en un lenguaje de la metafísica y el resto de la población habla en otro lenguaje. Entonces, ¿quién es el sí. loco? No, pero fíjate, me acaba de venir a la cabeza un tema que yo creo que es fundamental y que va en esta línea. Gurdjieff, porque si mal lo recuerdo, pueda que me equivoque, decía que no, o sea, que todos tenemos alma, pero hay que desarrollarla. Ujú. Es decir, si tú no la desarrollas, se queda el alma como en un limbo. Sí, Entonces hay que hacer un esfuerzo en desarrollarla. Y yo creo que en esa línea es por donde van estas parábolas, ¿no? sí. Es decir, que si no haces ese esfuerzo, pues el alma continuará dormida. Y otra Y de cosa muy alguna forma, importante, mm, sí, hablando del alma, de la triada del alma, que, que la triada del alma está compuesta por dos sefirot, que es Geburah y Gesed, que es mm, poner límites y, digamos, discriminar por un lado y por otro lado la misericordia, la generosidad. mm, En un lado también está el castigo y en otro lado está el premio. Y hay mm, personas que tienen la triada del alma, digamos, invertida. mm, Entonces, cuando las personas que tienen alrededor hacen algo bueno, les castigan y cuando hacen algo malo, les premian. mm.
Y entonces no solamente es activarla, sino también ordenarla. Por eso, por lo que tú comentas, es observar Sí. cómo damos y cómo recibimos y cómo premiamos y cómo nos castigamos y cómo castigamos. Mm, ujú. Sí, sí. Y preparar un poco, bueno, no quiero adelantarme, pero preparar un poco la tierra, el terreno. Pero bueno, Exacto. si quieres entramos en la Sí, parábola y no sí, sé si quieres hacer un pequeño resumen, ¿no? Para sí. que Aquí la tengo a mi lado y si quieres la puedo leer porque es muy breve. es muy breve, Dice, sí. el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Mm, Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y no brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, luego se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Es decir, de cada semilla salieron 100, 70 o 30 frutos. Y en ujú, el resto de los lugares, es decir, en el camino, donde se la comieron, en las piedras, donde no había profundidad en la tierra y no tenía raíz. Y en los espinos la quemaron. Los ujú, espinos no la dejaron subir. Entonces, ujú. ¿cuál es, cuál crees que es el primer mensaje, ¿no? que te viene con esta parábola? A ver, yo voy a dar mi interpretación, ¿vale? Exacto, Yo genial. digo que de alguna manera la semilla es nuestra parte divina, ¿vale? Que de alguna manera se manifiesta para sacar lo mejor de ella. Ujú, Pero claro, esa semilla puede caer en distintos terrenos y en ese sentido nosotros tenemos esa capacidad de que el terreno sea bueno o malo. ujú, Es decir, cuando hablamos de espinas, pues yo creo que esa semilla cuando se llena de emociones negativas, cuando se llena de odio, cuando se llena pues, de apegos, etcétera, pues no va a fructificar nunca. sí. Lo mismo cuando cae en un terreno cuando hay poca tierra. Es decir, yo creo que aquí, además habla de raíces. Es muy interesante lo de las raíces. Entonces, yo creo que ahí lo que se nos invita es sobre todo a preparar la tierra, a preparar el terreno donde está esa semilla. Y esa preparación de la tierra pues implica un poco quitar los matojos, quitar la maleza, un poco trascender esos contenidos que muchas veces hemos hablado para que de alguna manera el fuego interior prenda y esa semilla comience a dar frutos. Así es como yo lo interpreto. A mí me recuerda un poco la carta 17 del tarot, que es la estrella. Que la estrella es la carta, o sea, primero viene la carta 16, que es la destrucción total, que además se llama la casa de Dios, de todos nuestros planteamientos mentales, prisiones mentales, creencias, etcétera, eh, de nuestra propia prisión mental, digámoslo así. Y cuando se destruye la torre queda un terreno yermo. ¿Qué hace la estrella? La estrella lo que hace es prepara en ese terreno y vacía en ese terreno 2 jarras de agua. Esos 2 jarras de agua que son, pues la dualidad, nuestras dos fuerzas constitutivas, los 2 caballos, la parte que va la divina y la parte humana. Y a partir de ahí comienza a surgir un jardín con flores, un jardín bellísimo y de alguna manera de ahí surge algo completamente nuevo, ¿no? Si la carta de la estrella, ya con esto termino porque también es interesante que cuentes también tu visión. La carta de la estrella, la carta 17, de alguna manera aquí implica la unión de estas dos fuerzas que también se puede interpretar como mundo exterior e interior o como inconsciente y consciente. ¿Y por qué digo eso? Porque si tú sumas 1 y 7
da el número 8. Si te fijas, el número 8 son dos círculos unidos, es el signo del infinito. Pero eh, la carta que opuesta a la 17 es la carta 8, que es la justicia, que es cuando se separan esos dos mundos, consciente e inconsciente. Con el 17 se vuelven a unir estos dos mundos y comienza a surgir un nuevo paraíso. Así es como yo lo interpreto, es decir, que hay que trabajar el terreno para sembrar la semilla y hay que cuidar también la germinación de esa semilla. Sí, me parece súper interesante lo que dices de que la semilla es la chispa divina, que Mm, sería como Keter. Y mm, entonces, digamos, la tierra sería Malkut. mm, Y fíjate que no había pensado que era la semilla, la chispa divina. Entonces, fíjate cómo va bajando en el árbol y lo que mm, dice en la parábola, porque muchas de las parábolas son cabalistas, sí, de hecho, a Jesús le decían el gran cabalista, o algunos le dicen el mm, gran cabalista. Bueno, eh, fíjate que dice, cuando baja Malkut, ahí multiplicas 1 por 100 por 70 por 30. Lo que dices tú, que se crea un gran jardín, que una mm, pequeña semilla genera un jardín increíble, ¿sabes? Y esto se ve cuando tienes una planta, cómo se va regenerando. Y de mm, una pequeña planta puede surgir un jardín impresionante. mm, Entonces, por un lado me parece, pero claro, entre medias, esa semilla no puede que no llegue a Malkut, por lo que tú dices, porque mm, se queda a mitad de camino, emociones negativas, pensamientos negativos, eh, exceso de optimismo, a lo mejor exceso de emoción, o sea, exceso de mm, riego, que el agua está relacionada con las emociones, o sea, ahí pueden pasar muchas cosas para que desde Keter no llegue a mm, Malkut. Y sí, nuestro trabajo es precisamente es unir el cielo con la tierra, es decir, hacer que esa semilla fructifique, que llegue a Malkut. mm, sí. Además es interesante, fíjate, tú que eres cabalista, yo he visto grabados cabalistas en donde ponen el árbol de la vida y ponen un árbol y ponen las raíces en Keter y los frutos en Malkut, Exacto, o sea, es justamente. como que estuviera invertido, Sí, que las raíces están unidas al absoluto y digamos en Malkut es donde dan los frutos. sí. Sí, Y al final esta parábola lo que nos está indicando es siembra la semilla para que crezca el árbol de la vida, que es lo que estamos estudiando, ¿no? exacto, sí, sí. O sea, Eh, la realización del árbol de la vida, que al final es lo que tú enseñas, es equilibrar todas nuestras partes, toda nuestra configuración espiritual, psicológica, sí. psicológica y física esté equilibrada y fructifique. Una de las cosas que decía Jesús es por sus frutos les conoceréis. Mm, Entonces, la gente puede hablar mucho. Y cuando te dicen, no, es que yo he hecho tal y cual o no sé cuánto, pero a ver, no, es que voy a hacer, a ver, entonces por sus frutos les conoceréis. Entonces, no juzguéis a las personas por lo que dicen o por lo que dicen que van a hacer, sino por lo que pueden mostrar, porque al final la cábala es algo muy práctico. mm, Entonces, porque además se sabe que por muy buenas intenciones o muy buenas ideas que tengas, esa energía se puede quedar paralizada, se puede bloquear en alguna sefirot. mm, Y, y luego, en relación con esta parábola, yo la relaciono también con Geburah, que es la séfira ligada a la discriminación. mm, ¿Y por qué digo esto? Porque uno tiene que saber dónde plantar las semillas. Y entonces, digamos que baja la energía divina y llega a Gesed, que es muy expansivo. Pero en Geburah, esa semilla se tiene que canalizar, se tiene que enfocar en algo, en una cuestión concreta. Por eso las personas que tienen muchos proyectos, muchas cosas, no suelen fructificar en gran medida. Si te fijas, la mayor parte de personas que han triunfado es porque se han enfocado en una cosa y mm, han llevado esa cosa al máximo, a la máxima expresión. No sé, puedes ver los empresarios, pues
Mira las grandes empresas, por ejemplo, Warren Buffett, uno de los mejores inversores del mundo, se enfocó en la inversión y ya llevó al máximo, llevar al máximo de su capacidad esa capacidad inversora, pero tuvo que decir que no a muchas cosas, porque se dio cuenta que sus talentos fructificaban en esa tierra. Mm, Entonces, durante una etapa de la vida, está bien probar muchas cosas, pero llega un punto donde uno tiene que decidir. Dice, vale, voy a convertirme o voy a intentar ser el mejor o intentar poner todos mis talentos en esta rama del árbol mm, para que esta rama dé los mayores frutos. ujú. Entonces, si tenemos la energía muy dispersa, igual ocurre con las relaciones. Por eso, las personas que tienen dos o tres o cuatro relaciones al mismo tiempo, con diferentes personas, creo que se deben volver locos, porque Ya, ninguna va a fructificar nada, porque para que fructifique algo tienes que poner el enfoque mm, constante y regar la planta y cuidarla. Entonces, si tú tienes tres o cuatro relaciones, estás... Y hay gente que vive así, que tiene, que tiene un montón de ya, cosas. sí, pues eso. Y bueno, yo creo que es una parábola bonita. También te digo que hay algunas tradiciones que hablan de la semilla espiritual e incluso utilizan los solsticios eh, para que germine, pues a través de la meditación, ¿sabes? Entonces la siembra cuando, pues en el solsticio de invierno, que es cuando el sol empieza a crecer, y luego pues con meditaciones se cuida esa semilla y se va cuidando pues hasta la primavera y que dé fruto pues en verano, ¿no? Y bueno, pues se utiliza también esa parábola pues, para obtener frutos para buenos, ¿no? Es decir, una semilla pues para Sí, el desapego, etcétera, ¿no? sí. En realidad, por ejemplo, en fin de año, ¿sabes qué se hacen los objetivos para el año siguiente o los deseos? Sí, Pues sí, en sí, realidad psicológicamente es plantar esa semilla. sí. Y porque además, al ser el Sol Invictus que llamaban los romanos, es decir, el momento en que el sol empieza a crecer, es decir, el 21 de diciembre es el día en que ya a partir de ese momento empieza a crecer hasta el 21 de junio, que es el Sí, solsticio de verano. La energía del sol irradia esa semilla a nivel etérico y eso, y va incrementándose esa energía, con lo cual es el momento de que las cosas empiecen a crecer. Y es verdad lo que dices de las empresas, es decir, que al final todo responde a algo. Es curioso, ¿no? Ese sí, 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 claro. paralelismo de los planes, de los presupuestos, etcétera. Por lo menos en el hemisferio norte, no sé en el hemisferio sur si el tema sea igual, yo creo que no. Pero bueno, pero es interesante esa dinámica que viene un poco de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es de la intención, luego viene el desarrollo, viene la estructura y a ver cómo se va desarrollando esa semilla. Sí, sí. Una de las cosas que alimenta más a la semilla es el enfoque, Mm, es enfocar en hacer algo y entonces la disciplina, la perseverancia, intentar mejorar, eso es lo ya, que más funciona. ya, ya. Pues Así oye, que muy interesante. Nada, sí, ¿no? Es el una tema de las parábola parábolas. muy interesante y luego eso, invitamos a nuestros amigos a que no planten semillas en terrenos pedregosos. Luego también, fíjate esto es una cosa que decía Julio, no dar perlas a los cerdos, Mm, a mí me lo repitió un montón de veces, que es que muchas veces estos mensajes espirituales no caen en buena, es como predicar en el desierto, ¿sabes? mm. Entonces, O también se pueden hay que malinterpretar. saber dónde poner la energía. Entonces, si tú ves que una Efectivamente, persona pues, no está interesada en los temas, pues ya dices, vale, ya sí. no intento ni siquiera hablar porque no me va a comprender, incluso va a pensar que estamos locos, lo que sea, así que... E incluso puedes hacerle daño a él No, o a también le ella. puedes hacer daño, efectivamente, porque no Sí, está preparado para escuchar, no sí, estás preparado para escuchar la verdad. sí.
Y por cierto, las plantas que me regalaste de incienso están estupendas. O Ya, sea sí, que genial, están genial. genial, sí, sí. Pues nada, don Gonzalo, Muy bien, don pues Daniel. Pues nada, seguimos entonces. muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora.